pues bienvenidos todos que están aquí en casa, bienvenidos a Radiante. Radiante, ayúdame por favor a darle una bienvenida muy entusiasta a todos los que nos acompañan en línea por Facebook y YouTube. Bienvenidos a bordo, qué bueno que nos acompañan. Nuestra oración es que lo que esté sucediendo en este lugar se transfiera eficazmente a donde tú te encuentras sintonizándonos hoy. Muy bien, pues estamos en medio de una serie a la cual hemos titulado La Batalla. Estamos en esta serie de mensajes queriendo enfocarnos en despertar a la realidad del ámbito espiritual y la guerra que se encuentra seguido para cada uno de nosotros en ese ámbito. ¿Sabes? Hay mucho más de lo que está sucediendo en tu vida que es de raíz espiritual que lo que a veces acreditamos. ¿Sabías eso? Algunos de ustedes tal vez han vivido por cosas que ven que siguen sucediendo, algunas no cambian. Algunos de ustedes han experimentado que hay ciertas cosas que pasan de generación a generación a generación que no son de bendición a tu vida ni a tu familia. Y es tiempo que alguien despierte y diga: espérate, esto no es normal. Esto tiene que cambiar y vamos a hacer batalla porque necesitamos establecer la victoria de Dios en nuestras vidas. Entonces, hay una realidad en todo eso. Todo esto empezó a principio de año como parte de nuestra temporada de búsqueda, que aquí en Radiante hacemos 21 días como familia de ayuno y oración. Y todo esto ha sido enfocado en ayudarnos a prepararnos bien para la batalla espiritual, que repito, aunque no te des cuenta o no lo sepas, todos la tenemos todos los días de nuestra vida. Ahora, hay un texto bíblico que ha sido clave, es Efesios capítulo 6, y hoy queremos leer nada más el versículo 13, donde dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo o la batalla, o sea, no si llega, es cuando llegue. ¿Sabes qué? A veces me pregunto por qué nos sorprendemos cuando pasamos por pruebas. Es parte de la vida, ¿no? Pero Dios nos ha dado la victoria en Cristo. Dice: para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. O sea, para que ganen. Sí, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que nos das para poder entrar a tu palabra. Señor, gracias porque eres bueno, porque en tu palabra nos das los principios que podemos vivir, obedecer, seguir para caminar en tu paz, en tu libertad y tu victoria. Señor, abre nuestros ojos espirituales para poder ver con claridad cómo nos has llamado a caminar y experimentar tu victoria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues de hecho hoy es la parte número 2 de un mensaje que iniciamos la última vez que hablamos de esto, que se llama Fe para la Batalla. Sí, estamos hablando del ingrediente más crítico, más esencial para poder experimentar la victoria de Dios en nuestras vidas, porque nuestro conocimiento en cuanto a cómo vivir por fe o cómo caminar por fe, podríamos decirlo de esta forma: nuestro conocimiento en cuanto a cómo operar los principios de fe en la palabra de Dios, este conocimiento va a determinar la cantidad de paz, de victoria y de libertad que tú y yo llegamos a experimentar en esta vida. Lo estábamos cantando hace ratito, ¿verdad? Somos libres, somos quien Dios. Pero si no lo sabemos y si no sabemos ejercer esos principios y derechos espirituales que tenemos en Cristo, a veces no vamos a ver todo lo que creo que Dios quisiera que tú y yo viéramos. Vamos a hacer un pequeño y rápido repaso por la primera parte de tu hoja de notas hoy, porque las primeras partes ya las vimos puedes ir a YouTube para ver el mensaje previo y vas a tener en detalle lo que hablamos de esos primeros puntos. Pero tenemos una verdad central para este mensaje, y es que la fe es la llave. Eso es para tus notas. La fe es la llave para que abre la puerta de todas las promesas de Dios en tu vida. ¿Sí? ¿Cuántos digan conmigo? La fe es la llave. Así es. Vimos varias cosas, pero si tú y yo no sabemos lo que la palabra de Dios dice, no podemos tener fe en las promesas de Dios. ¿Sí? Hay un versículo, y esto es muy rápido como repaso, un versículo, uno de mis versículos favoritos, y todo lo que hemos hablado hasta este punto está en tus notas. Tú lo puedes ver después. Es más, te animo a que por favor lo veas en casa. Pero Gálatas 2:20 dice: así he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en
En mí, exacto. Y dice, lo que ahora vivo en el cuerpo, yo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Estamos hablando de vivir por fe, de caminar con fe, de conocer la fe. Y hemos dicho esto, que todo tema en la vida tiene algo a lo que le llamamos los principios básicos o fundamentales. A mí me gusta decirle el ABC de cualquier tema. Tú y yo sabemos que en el ámbito, dijimos como ejemplo, que la cocina tiene principios básicos, ¿verdad? Si tú no sabes la diferencia entre la sal y la pimienta, por favor, no me invites a comer. ¿Sí, ¿verdad que no? Si tú vas a tener tú y yo no tendríamos que alguien llevara una cirugía en nuestro cuerpo que no estudió y conoce los principios básicos de la medicina, ¿verdad que no? Bueno, de hecho, si alguien va a operar en mí, yo quiero que se sepan todos los principios de la medicina, no nada más dos, pero todo en la vida tiene principios básicos. La electricidad, ¿estás conmigo? Tiene principios básicos. Si tú no conoces los principios básicos de la electricidad, no te atrevas a arreglar algo eléctrico en tu casa, por favor, porque nos gustaría verte otra vez la semana que viene, ¿sí? Entonces, por favor, pero todo tiene principios básicos. ¿Sabías que el matrimonio tiene principios básicos? La comunicación tiene principios básicos. Si tú estás tratando de hablarme al mismo tiempo en que yo te estoy tratando de hablar, ¿cuántos sabes que no entendemos esos principios básicos? ¿Sí? Entonces, todo en la vida tiene principios básicos. Nuestra fe no es nada diferente. Y hemos hablado por eso de los principios básicos, las ABCs de la fe. Vimos las dos primeras la semana pasada y vimos que eran estas, ¿no? Pero antes dijimos que en Hebreos 11 versículo 6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Sabes? Todo es posible menos agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque aquí vemos el fundamento. Y dijimos que este mensaje y unos que vienen van a establecer fundamentos de fe para que cuando tú leas la Biblia la puedas interpretar correctamente. Porque seguido, al no conocer los principios básicos de interpretación bíblica o de fe, le echamos la culpa a Dios por cosas que el enemigo hace y a todo. ¿Sí me explicó? Entonces vamos a ver, aquí dice que para acercarnos a Dios y entender lo fundamental de lo que es conocerle, tenemos que creer que Él existe. ¿Y cuándo saben que Él existe? ¿Sí? Y creer que Él es un remunerador, que recompensa a quienes lo buscan. En otras palabras, tenemos que saber que Él es real y que Él es bueno. Cuando tú crees este principio fundamental, todo lo demás va a tener sentido, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que no vamos a pasar cosas, pruebas, retos en la vida, pero cuando tú y yo entendemos esto, y esta es nuestra plataforma de vida en cuanto a nuestra relación con Dios, todo empieza a tener sentido. Y comenzamos con las ABCs de la fe haciendo dos preguntas esenciales. La primera es: ¿qué es la fe? ¿Sí? Para tus notas, ¿qué es la fe? Y vimos en varios versículos como Hebreos 11:1, donde decía que confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, y es estar convencido de que algo existe aún cuando no podemos verlo. Eso es fe. Y tú tienes una línea en tus notas para contestar ¿qué es la fe? Yo te diría básicamente, como repaso, la fe es básicamente lo que creemos, ¿sí? No es necesariamente fe en Dios. Fe es lo que crees. Yo espero que tú tengas fe en Jesucristo, pero muchas personas tienen fe en cualquier otra cosa. Personas tienen fe en piedras, en montañas, en volcanes. Yo he estado en países donde su fe está puesta en monos, en estatuas. Mi fe está en Jesucristo. ¿Dónde está tu fe? Pero la fe es básicamente lo que se cree. Esa es la definición fundamental. Estamos hablando de crecer en nuestra fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, conforme a su palabra. Ahora, otra cosa que vimos, la segunda palabra esencial es ¿cómo se obtiene? Si la fe es tan importante para nosotros experimentar victoria en la vida, en la batalla, ¿cómo podemos adquirir esta fe? ¿Sí?
Y la respuesta era, vimos algunos versículos. Estos te voy a animar a que si no estuviste aquí la vez pasada, vayas a Romanos 10:17, vayas a Marcos capítulo 6 y veas la respuesta a esta pregunta. Pero dijimos, la fe viene por el oír, y eso es para tus notas, y todos digan y recibir lo que se escucha, o lo que oímos, como la verdad para mí, para ti, para nosotros. Porque dos personas pueden escuchar el mismo mensaje de Jesucristo, el mismo mensaje de salvación, de rescate, de perdón. Una puede salir completamente renovada por Dios y otra puede salir igual que como salió. ¿Cuántos saben que es verdad? La fe no viene nada más con el oír. El oír es el inicio, pero es oír y recibir lo que escuchamos como la verdad para nosotros. Entonces, ¿cómo viene la fe? Escuchando, oyendo y aceptando lo que oímos como verdad para nosotros. Muy bien, ahí es donde nos quedamos la vez pasada. Aquí es donde vamos a continuar hoy. Entonces, la letra C de las ABCs de la fe, la siguiente, no es pregunta, pero la siguiente cosa fundamental, el segundo principio fundamental que tú tienes que saber en cuanto a la fe, especialmente la fe en Dios y en Jesucristo, es que la fe debe de ser alimentada. Sí, es para tus notas. Si no se alimenta, escucha bien, si tú y yo no alimentamos nuestra fe es débil. Cuando tú, naturalmente hablando, no comes por un tiempo, tú estás debilitado. ¿Sí? Esto existe en muchas partes del mundo, donde hay personas que no tienen la suficiente comida para recibir fortaleza a sus cuerpos y tienen mucha debilidad, a veces mucha enfermedad. En el ámbito espiritual hay muchas personas que creen en Dios, que aman a Dios, que creo que van camino a una eternidad con Dios, que son muy débiles en su fe. Y por eso a veces no vemos lo que quisiéramos ver o lo que Dios quisiera que tú y yo viéramos en nuestra vida, porque no alimentamos nuestra fe. Romanos 10:17 una vez más dice, así que la fe viene como resultado ¿de qué? Ahora, oír el mensaje, sabemos que es oír y recibir lo que oímos como verdad, pero viene a resultado de oír. Nota que la fe no viene por el haber oído. Lo que tú escuchaste hace un año, hace 10 años que te bendijo, te fue una gran revelación, movió tu corazón a la acción y viste algo que Dios hizo. Genial, bravo, bien hecho, échale ganas. Pero lo de hace un año es para hace un año. La fe viene por el oír. Ese es un verbo presente continuo, donde la fe tiene que ser alimentada. En Mateo 6:11, dentro de la oración modelo para una relación con Dios, al que conocemos como el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó y nos dice, danos hoy el pan de cada. Si físicamente necesitas comer todos los días, espiritualmente necesitas comer todos los días. Cuando físicamente no comes todos los días, eres débil físicamente. Espiritualmente hablando, si no alimentas tu corazón, tu fe, tu mente con la verdad de la palabra de Dios, nuestra fe puede ser débil. Es necesario que demos a nuestro espíritu el pan de la verdad de la palabra de Dios cada día, ¿sí? Porque eso es lo que edifica nuestra fe. La palabra de Dios es la verdad de Dios que nos hace libre. Esto es nuestro pan de cada día, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. Una persona malnutrida en el ámbito natural es una persona débil. Una persona malnutrida espiritualmente es una persona que no gana muy seguido la batalla. Si tú te identificas con eso, lo que quiero decirte hoy es buenas noticias. Ahora ya sabes qué hacer, qué comenzar a hacer hoy para empezar a experimentar más victoria en la batalla, ¿sí? Ahora, es crítico que tú y yo sepamos esto. Dios no quiere que tú y yo perdamos la batalla. Él ya hizo todo lo que iba a hacer para que tú y yo podamos ganar la batalla espiritual en nuestras vidas. No va a enviar a Jesucristo otra vez a la tierra. Jesucristo no va a vivir otros 33 años sin pecado. No va a ir otra vez a la cruz y no va a resucitar otra vez de la tumba. Eso ya lo hizo. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, lo que Dios tenía que hacer para que tú y yo ganemos la batalla ya fue hecho. Ahora nos toca a nosotros tomar esos principios y ponerlos en acción. Ahora, alimenta tu fe, ¿va? ¿Todos estamos en eso? El siguiente principio fundamental, si vamos a ser fuertes espiritualmente, si vamos a experimentar victoria en esta vida, la letra D de las ABCs de la fe es que la fe debe ser desatada.
Una vez que sabes qué es la fe, y mi esperanza es que tu fe está puesta en la palabra de Dios, en Jesucristo. Una vez que sabes cómo viene, cómo adquirir la fe, ahora que sabes que una vez que llega la tienes que alimentar, no te quedes en ese punto. Empieza a desatar tu fe. Y la manera primordial en la que nuestra fe es desatada es a través de nuestra boca. El hablar es una acción y darle acción a nuestra fe es lo que hace la diferencia. En Marcos 11, versículo 22 y 23, aquí hay una historia donde te doy un poquito de trasfondo. Si te acuerdas de esta historia, Jesús había pasado por un lugar con sus discípulos y vio un árbol de trigos y tenía hambre y fue para ver, porque el árbol tenía hoja, fue para ver si podía obtener unos dije trigos, quiere decir higos, ¿sí? Higos. Entonces va. Y el árbol, aunque tenía hoja, no tenía nada de fruto. Por cierto, paréntesis, cuidado, seguidor de Cristo, con no tener nada de fruto en tu vida. Cierro paréntesis. y va, y lo que hace Jesús es que maldice a ese árbol. Lo único que hace es que le habla y dice que nada sale, que nadie vuelva a comer a ti, que te seques. Y no le pegó, no lo pateó, no le envió un perrito para que le hiciera pipí. Nada más le habló al árbol, ¿sí? Es lo único ¿qué hizo? Nada más le habló al árbol y se fueron. Al siguiente día es donde pasan por aquí y sus discípulos ven, ellos sorprendidos, Jesús no, ellos sorprendidos dicen, ¡oh, Señor, el árbol que maldeciste está seco hasta la raíz! ¿Sí? A ellos les sorprendió, a Jesús no, porque él sabía que cuando él hablara algo iba a ser. ¿Cuántos están conmigo? Y exactamente después de eso es donde encontramos a Jesús hablando en Marcos 11, 22 y 23. Dice, y Jesús les respondió diciéndoles, tened fe en Dios, o sea, tengan la fe de Dios. Literalmente eso pudiera traducir a que dijera, tengan el tipo de fe que Dios tiene. Anota eso si quieres, porque va a ser importante al ratito. Dice, en verdad les digo que cualquiera, no el rabino, no el sacerdote, no los líderes de la iglesia, no. Cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea en lo que ¿qué? En lo que dice, ¿sí? Va a suceder, en lo que dice va a suceder, le será concedido. Ahora nota esto, aquí Jesús nos dice que tú y yo debemos operar en fe igual que como Dios lo hace, ¿sí? Y es lo que él acababa de hacer con el árbol. ¿Cómo es que Dios opera en fe? Sería tal vez la siguiente pregunta lógica que tú y yo nos deberíamos de hacer. Y para eso vamos una vez más a Hebreos 11, ahora el versículo 3, donde, ¿cuántos se acuerdan en Génesis 1? Dice la palabra de Dios, Dios dijo y se hizo todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Dios dijo y fue hecho todo. Y aquí es donde regresamos, refleja a ese punto en Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos. Por cierto, quiero aclarar algo. Mientras tú quieras tratar de entender las cosas de Dios con tu cerebro, buena suerte y disfruta tu frustración. ¿Ah? ¿Ok? Adelante. Las personas más frustradas en el mundo son aquellas que están tratando de hacer que Dios quepa en su cerebrito, ¿sí? Aquí nos dice claramente que por la fe entendemos, ¿sí? Dice que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Seguido lo decimos de esta forma, existe un ámbito natural, estamos tú y yo en él, pero también existe un ámbito espiritual, que es a lo que estamos tratando de despertar en esta serie de La Batalla. Y el ámbito espiritual de hecho es más real que el ámbito natural, porque fue el ámbito espiritual que formó el ámbito natural en el que tú y yo podemos tocar y movernos. ¿Cuántos están conmigo hasta este punto? ¿Sí? Entonces es importante entender cómo es que esto funciona. Segunda de Corintios 4:13 dice, escrito está, creí y por eso. Estamos hablando de que tu fe tiene que ser desatada. Una vez que sabes lo que es, que sabes cómo viene, que sabes que tienes que alimentarla, no te pares en ese punto. Tienes que ahora desatar tu fe. Y lo hacemos en muchas formas, pero la forma primordial es hablando. Dice, escrito está, creí, por eso hablé, con ese mismo espíritu de fe. Todos digan espíritu de fe. Vamos a hablar un poquito más de eso en un par de semanas. El espíritu de fe dice, también nosotros creemos y por eso
hablamos. Mi pregunta que te tendría aquí en este punto sería esta: ¿qué es lo que estás diciendo tú de tu vida? No qué están diciendo otros. ¿Qué estás diciendo tú de tu salud? ¿Qué estás diciendo de tu matrimonio? ¿Estás diciendo lo que ves o estás diciendo lo que estás creyendo que va a suceder? ¿Qué estás diciendo de tu cónyuge? ¿Qué estás diciendo de tus finanzas? ¿Qué estás diciendo de tus hijos? Tal vez hoy no están actuando como tú crees que pudieran actuar, pero ¿cuántos saben que no es el fin del capítulo? ¿Sí? ¿Qué estás diciendo en cuanto a tu negocio? ¿Qué estás diciendo de tu carrera? ¿Qué estás diciendo? Muchas veces oramos según conforme a la palabra de Dios y luego nos levantamos de ese punto de oración y vamos y decimos todo lo contrario a lo que le acabamos de pedir a Dios que hiciera. Tu fe tiene que ser desatada, pero cuidado, porque también la duda se desata a través de tus palabras. También el temor se desata a través de nuestras palabras. Y la verdad es que tú y yo no podemos estar en fe y en temor a la misma vez. Y la fe no hablada es fe muerta. Desata tu fe. Tengo una historia en el libro de Marcos. Sé que tenemos un poquito corto de tiempo, pero quiero leer esto rápidamente para que tú veas todos estos principios que estamos viendo aquí y cómo vienen a envolverse en una sola historia. Aquí Jesús va en Marcos 5:21, dice: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar y vino uno de los oficiales de la sinagoga, o sea, un líder espiritual que se llamaba Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hija está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. ¿Cuántos saben que Jesús tiene el poder para hacer eso todavía? Dice: y Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. O sea, estaba en la bola, ¿sí? Y nota lo que aquí sucede en el versículo 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre, o sea, tenía hemorragia por 12 años, no 12 días. No sé cuánto ha durado tu prueba, tu problema, pero esta señora tenía un problema por 12 años, dice, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Checa lo que sucede y fíjate los principios de la palabra de fe que estamos viendo a este punto. Fíjate, cuando oyó, ¿cómo viene la fe? Cuando oyó hablar de Jesús, fue y se llegó a él por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó, ha de haber aceptado que lo que había escuchado de Jesús era verdad también para ella, porque accionó. No nada más escuchó y se quedó ahí a la orilla. Ella ha de haber escuchado que Jesús podía sanar y ha de haber recibido eso como verdad para ella, a tal punto que empezó a moverse. Que por cierto, no tengo tiempo para desmenuzar todo esto hoy, pero eso era algo que estaba absolutamente en contra de la ley judía en la que vivían ellas. Ella, sangrando, ni siquiera podía acercarse a otras personas conforme a sus leyes de justicia social. Ella estaba muy prohibida de poder entrar y estar cerca de cualquier otra persona al estar sangrando por 12 años. No nada más estaba sufriendo, había sido aislada. ¿Por qué? Porque es lo que la religión nos puede hacer de vez en cuando, pero eso es para otro día. Dice: cuando oyó hablar de él, ha de haber creído que era verdad lo que decían, tanto que se movió aún en contra de la ley, de todos los parámetros que estaban puestos sobre su vida, y fue a donde estaba el montón de gente. Y dice aquí, porque ella decía. Tu fe viene al oír y aceptar lo que escuchas como verdad, pero tu fe tiene que ser desatada. Dice: porque ella, ¿qué? Decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Nadie le enseñó a decir eso. No hay un versículo que le pudiera decir eso. Ella creyó: si lo que él está haciendo con todas estas personas, y si yo me acerco a él, a mí también me puede sanar. Y al instante la fuente fue
y al instante la fuente de su sangre se secó, o sea, sanó. Dice, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo Jesús: ¿quién ha tocado mi ropa? Ahora pregunta, ¿qué no estaba en medio de un montón de gente? ¿Qué es lo mismo que sus discípulos le reclamaron? Porque este fue un toque diferente. Mira, sus discípulos dijeron: oye, ¿ves que la multitud te oprime? O sea, es como si fuéramos en el tren, ¿sí? En la hora de entrar o salir de trabajo. Dice, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. ¿Por qué? Porque este fue un toque diferente. Este es a lo que comúnmente ahora le decimos: este fue un toque de fe. Y entonces la mujer, temorosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Nota esto, nota que una actitud de humildad ante Cristo es la que reconoció su señorío, precedió su milagro. Hay personas, tal vez aquí o tal vez escuchando en línea, tú necesitas un milagro de Dios, eso es verdad, pero tu corazón necesita humillarse al punto donde reconoces que Él es el único que te lo puede dar y que Él tiene tu respuesta. Y vemos aquí, dice, Jesús le dijo: hija, mi gran poder y el hecho de que yo soy buena onda te ha sanado. Eso no es lo que dice tu Biblia. Dice: hija, tu fe. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tu fe te ha sanado. Y el resultado de vivir por fe lo vemos aquí cuando Él le dice: ahora vete en paz y queda sana o queda libre de tu aflicción. Si tú necesitas libertad, si necesitas paz, escucha bien, se encuentra en Jesucristo. Pero tienes que creer que lo que has oído de Él es verdad para ti. Y luego tienes que accionar conforme a esa verdad y desatar tu fe para recibir tu milagro. Los principios de fe son críticos para ti y para mí si vamos a ganar la batalla. Y si no estamos hablando, iglesia, escucha bien, no estamos creyendo. Y para terminar hoy, y nada más para poner el moñito a todo esto, es la letra E. Una vez que sabemos lo que es la fe, especialmente la fe en Jesucristo, una vez que sabemos cómo viene la fe a nuestras vidas, una vez que entendemos la importancia de alimentar esa fe y luego desatar nuestra fe, aquí viene el principio por el cual tú, ahora y yo debemos de vivir, y es el siguiente: que la fe debe ser la que lidera nuestra vida. Debemos permitir que la fe, ¿sí?, y buscar que la fe nuestra fe en Jesucristo y la palabra de Dios lidere nuestras vidas, o en otras palabras, nuestras decisiones. No sé qué es el reto que estás enfrentando. Tal vez es un reto económico, tal vez es un reto de salud, tal vez es un reto matrimonial, tal vez es un reto familiar, emocional, no sé, pero lo que sí sé es que tu fe en Jesucristo puede hacer toda la diferencia. Tu fe puede sanar tu vida. 2 Corintios 5:7. Vivimos por fe, no por vista. Ser guiados o vivir por fe es lo que nos permite experimentar las promesas de Dios, la paz, el gozo, la victoria, el propósito, la plenitud que Él siempre ha querido para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor. Te damos gracias por tu verdad. Señor, gracias por tus poderosas promesas. Gracias por proveernos victoria en la batalla a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor. Señor, por favor, ayúdanos a entender el poder que está disponible a nosotros cuando creemos tu palabra y la proclamamos con fe a nuestras situaciones en la vida. Ayúdanos, por favor, Señor, a creer
Señor, en ti conforme a lo que tú has declarado, no conforme a lo que hemos visto o las tradiciones que hemos escuchado. Señor, ayúdanos a crecer en nuestra fe, a alimentarla, a desatarla y a tomar decisiones en base o con base a tus promesas. Señor, ayúdanos a vivir con base a lo que tu palabra dice y no lo que las circunstancias nos muestran. Ayúdanos a vivir por fe en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en esa misma actitud de oración, si tú estás aquí hoy y tal vez tú conoces de Dios, pero no conoces a Dios, antes de terminar esta reunión nos encantaría invitarte a que tú pudieras tener un encuentro personal con Dios. En ese montón de personas del que estamos hablando, había muchos que podían tocar a Jesús, pero no lo estaban tocando con fe. Por lo tanto, su situación, mira, yo me imagino que en esa gran multitud de personas había algunos que tal vez necesitaban sanidad, que no fueron sanos, que necesitaban libertad, que no fueron hechos libres, que necesitaban claridad para su futuro, que no la recibieron, no porque Jesús no estaba disponible, no porque su poder no estaba disponible, pero porque su fe no pudo atrapar lo que Dios había prometido para ellos. Aquí yo te estoy diciendo lo siguiente: Dios tiene una vida de libertad, una vida de paz, una vida de propósito para cada uno de nosotros, pero tu fe en Jesucristo es lo que marca la diferencia. Puedes conocer de Dios sin conocer a Dios. Puedes estar en el montón sin ser sanado. Si tú estás aquí hoy y dices: ¿sabes qué, Edgar? Yo quiero pasar de un punto donde conozco de Dios a donde puedo conocer a Dios en Cristo Jesús. Yo quiero orar por ti. No te vamos a pedir que te pongas de pie ni pases para enfrente, porque esta decisión en realidad es entre tú y Dios. Es entre tu corazón y el corazón de Dios. Pero si hoy dices: no quiero salir de este lugar, o si estás en línea ahí donde estás, Dios sabe dónde estás y te está viendo también a ti. Si tú estás aquí y dices: ¿sabes qué? No quiero salir igual que como llegué. Yo necesito que mi vida sea transformada por el amor, la bondad, la gracia y el poder de Dios. Si ese eres tú, yo quiero invitarte a que entregues todo tu corazón a Jesús hoy, que lo reconozcas como quien es, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Si quieres hacer esa oración, yo te voy a invitar a que repitas conmigo. Puedes poner una mano en tu corazón ahí donde tú estás. Y si lo haces de todo corazón, escucha bien, la Biblia promete que tu vida nunca será igual. Dios promete que tu nombre será escrito en el libro de la vida eterna y que de hoy en adelante pasas a ser parte de la familia de Dios. Si eres tú, repite conmigo: Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por enviarlo a morir una muerte horrible para que yo pudiera vivir una vida abundante. Jesús, gracias por tomar mi lugar, pagar por mi pecado, por amarme y aceptarme y redimir mi vida. Reconozco que eres el Hijo de Dios y creo que te levantaste al tercer día de esa tumba. Te pido ahora que vengas y seas el Señor de mi corazón, de toda mi vida. Te entrego todo lo que soy. Ya no quiero vivir para mí, quiero ahora vivir solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén.